Ok, como tengo algo de tiempo te daré mi relato jeje. Una vez estaba viendo la tele desde arriba de la casa, donde casualmente duermo, ya había acomodado todo ya que me tenía que ir a mi otra casa, aquí todo bien, ¿no? Viendo tranquilamente extra normal. Cuando veo una sombra bien definida saliendo del cuarto para donde estaba oscuro. No era mi ilusión, en verdad la vi caminando, pero en sí no me asuste, solo apagué la tele y me fui corriendo para la planta baja. Sí, me cagué del miedo, pero por alguna extraña razón, y en serio demasiado extraña, no grité como me es de acostumbrado. Empezaré desde el principio por más difícil que me sea recordarlo, todo comenzó aquella tarde mis primos Pedro y Mauricio íbamos a unos entrenamientos de box en los que conocimos o por lo menos yo más amigos, sus nombres eran David y Alexis, nos la pasamos bastante bien varios meses, aunque llegó ese día en el que me lamento de verdad. Después que habíamos acabado los entrenamientos, nos dispusimos a charlar un rato, empezamos a hablar de la escuela y estúpidamente comenzamos a hablar de cosas de terror. David nos contó una forma de viajar al mismo infierno, o por lo menos algo parecido a eso en nuestra localidad. Existe un bosque público en el que se puede acceder fácilmente en familia, nos dijo exactamente. De seguro conocen el lago de Patos que está más o menos a la entrada, ¿verdad? Bueno, a la derecha de ahí existe una zona que está increíblemente protegida de guardabosques desde los últimos 6 años, ¿no? Bueno, si logras cruzar los guardias llegarás a una zona donde no existe camino fijo, solamente hay vegetación y animales venenosos, lo cual no se ve en ninguna parte del bosque. Bueno, si logras llegar al centro guiándote por la sombra de los árboles, llegarás a un portal que te llevará a un infierno. Nosotros de plano no le creímos nada, pero de igual manera nos retó a que vayamos al maldito bosque a comprobarlo. Desgraciadamente, eso hicimos. Al día siguiente nos decidimos a ir y apenas entrando nos encontramos con un cartel que decía, se cumplen 6 años, ya casi se termina esto. David nos veía con cara de se los dije, pero pensamos que solo era una coincidencia. Bueno, nos dirigimos al lago y tomamos atajos para poder evadir a los guardias, aunque fue increíblemente difícil, pues bien apenas llegando al lugar custodiado, nos dimos cuenta que la sombra de los árboles creaban una especie de camino, era impresionante y terrorífico ya que David empezaba a tener razón. Bueno, después de tantas dudas nos decidimos a ir. Una vez que llegamos nos encontramos algo del todo extraño, era una gran tubería de forma horizontal, como si precise cueva, pero tenía algo extraño, estaba cubierta de tierra con hongos y piedras, como si hubiera salido de la tierra y tenía una escritura roja que decía, detente. Mis primos y yo ya no queríamos continuar, pero David y Alexis ya se habían metido, además de que un guardabosque nos vio, rápidamente y sin pensarlo nos metimos a esa maldita tubería. Cuando íbamos a la mitad escuché la voz del guardabosque que dijo llorando, están perdidos. Una vez que llegamos al final era espeluznante ya que además de que eran las 4 de la tarde el cielo estaba oscuro como de noche, con una luna roja que alumbraba todo y todos los árboles secos. Una vez que vimos esa horrible escena no dudamos y quisimos regresar, pero fue en vano ya que a la mitad del camino de la tubería estaban unas tipo rejas que estaban ardiendo impidiéndonos el paso. Yo podía ver la luz del sol del otro lado, aunque nos resignamos, era inútil seguir avanzando, decidimos volver a ese infierno y nos pusimos a llorar ya que pensamos que nunca podríamos salir. Bueno, tras pensarlo seriamente decidimos adentrarnos en ese maldito lugar, dejando pequeños rastros de comida para no perdernos. Cada que avanzábamos se ponía más horrible, comenzó con pequeñas hormigas muertas, hasta personas y animales ahorcados. Alexis y Mauricio se desmayaron por esa escena, pero unos minutos después despertaron. Tras seguir avanzando yo instintivamente volteé hacia la izquierda y un lugar familiar me llegó a la mente, un cerrillo que Mauricio, Pedro y yo escalábamos desde pequeños. Yo comencé a escalarlo y los demás me siguieron. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a la cima me di cuenta que el bosque infernal era exactamente igual al bosque original. Le pedí a David unos binoculares profesionales para ver a nuestro alrededor, lo describiré al mejor detalle. En la vista de mi bosque cuando era pequeño se alcanzaba a ver la ciudad. En esta vista no había ciudad, la única intervención del hombre que vi fue una fábrica trabajando de la cual se escuchaban gritos de bebé, y donde estaba la entrada principal habían 2 simples conejitos, pero estos estaban cubiertos de moho y hongos como si de rocas se tratase. Casi me muero al saber que de repente me voltean a ver, pero estos se quedan inmóviles sin hacer nada. Yo me caí del susto, pero menos mal que no me pasó nada, aunque hubiera preferido que se me hubieran roto todos los huesos a comparación de lo que venía.
Bueno, tenía que haber algún modo de salir de allí, así que le pedimos a David que nos contase la leyenda. Él nos dijo temblando: bueno, al final del bosque está la cueva donde se encuentra el secreto de los tiempos. No dudamos en dirigirnos hacia el final del bosque, ahí tenía que estar la respuesta para todo, no lo dudamos y decidimos adentrarnos en lo más profundo del bosque. Caminamos por todo el bosque. Por el camino me di cuenta que todo tenía un significado: los conejitos que en el mundo real dejan las personas en el bosque para una muerte segura, la fábrica que hacía tiempo se había descubierto que hacían tratos de personas, todo. En fin, al final del bosque llegamos a una cueva, ya no podíamos más, teníamos que salir de ese lugar, sea como sea. Caminamos teniendo como único equipo una maldita lámpara. El interior era como una cueva normal, solo que con un estúpido olor a sangre. Todas las paredes tenían escrituras que, aunque estuviesen escritas en español, me daba mucho miedo el leerlas, aunque pude notar que se repetía una palabra en especial: salgo. Continuamos caminando hasta que llegamos a una especie de río de sangre por debajo de la cueva. De seguro esto era lo que olía tanto, dijo Mauricio. Yo instintivamente le di una mordida a Luis para así escupir su sangre al río. Pasó un minuto antes de que un cuerpo saliera de allí. Mis primos y yo no podíamos creerlo, ya que esa persona era nuestra difunta abuela. Mi primo Pedro, enojado, gritó: ¿quién mierda eres? Mi abuelita, con una voz macabra, dijo: a lo largo de la historia he tenido muchos nombres, hoy me conocen como Salgo, y como sabrán, caballeros, este no es mi verdadero cuerpo. Todos nos hincamos y yo le dije: por favor, sácanos de aquí. El demonio dijo: ¿en serio? Pero si acaban de llegar, bueno, si ustedes me dan un poco de su sangre podré traer a alguien del mundo real. Si ustedes, mis queridos invitados, matan a ese alguien, los dejaré ir. Eso hicimos y no pude creer a quien ese maldito había traído. Ella estaba muy asustada y yo no quería matarla, pero era la única opción. Todos la sujetaron mientras yo con una roca atravesé su cráneo. El demonio dijo: caballeros, yo siempre cumplo mis promesas. Un brillo cálido nos envolvió y Pedro dijo: espero y de pudras, grandísimo idiota. En ese entonces Salgo lo miro con odio. Una gran luz nos envolvió y cuando abrí los ojos ya estábamos afuera de la tubería. Nos miramos muy alegremente, pero ¿dónde estaba Pedro? Mauricio entró en un profundo llanto. Su hermano se había quedado en aquel infierno, y aunque Mauricio haya tratado de regresar, las rejas seguían allí resignados. Caminamos por el bosque cuando de repente veo que mi madre está llorando con muchos guardabosques rodeándola y consolándola. Yo grité, ella se alegró infinitamente, pero los guardabosques se sorprendieron al vernos y algunos nos apuntaron con sus armas. Ya han pasado años de eso. Pedro prácticamente no existe, y en cuanto a la chica que maté, espero que la familia me perdone por haber matado a mi prima. Hace poco quise buscar información sobre Salgo. La primera página que pensé fue YouTube y quedé atónito con el resultado. ¡Ayuda! ¡Ayuda!